Buenas tardes a todos y bienvenidos a Leer para Viajar. Mi nombre es Jason Beltrán y continuamos con nuestra lectura del libro El faro del fin del mundo de Julio Verne. Parte 1, capítulo 7. La caverna. Qué horrible noche iba a pasar el desgraciado Vázquez en aquella situación. Sus infortunados camaradas asesinados, arrojados después por la borda, los cadáveres de los cuales arrastraría el reflujo hacia el mar. No pensaba que, si no hubiera estado de guardia en el faro, su suerte hubiera sido la misma. Pensaba únicamente en los amigos que acababa de perder. Pobre Morris, pobre Felipe, decía él. Habían ido a ofrecer con toda confianza sus servicios a los miserables que contestaron con tiros de revólver. Ya no les volvería a ver. Ya no volverían a contemplar su país ni su familia. Y la mujer de Morris, ¿qué le esperaba dentro de 2 meses? Qué horrible dolor cuando supiera su muerte. Vázquez estaba aterrado. Era una sincera afección la que experimentaba por sus 2 subordinados. Les trataba hacía tantos años. Por sus consejos había sido destinado al servicio del faro y ahora se encontraba solo. Pero, ¿de dónde venía aquella goleta y qué tripulación de bandidos llevaba a bordo? ¿Bajo qué pabellón navegaba y por qué aquella escala en la bahía de Elgor? ¿Por qué apenas desembarcados habían apagado el faro? ¿Querrían impedir el acceso a la bahía de algún barco que les fuera persiguiendo? Estas preguntas embarcaban el espíritu de Vázquez, sin que pudiera darle contestación. No le importaba el peligro que corría. Y sin embargo, los malhechores no tardarían en comprobar que en el faro había 3 torreros. ¿Se pondrían entonces en búsqueda del tercero? ¿Acabarían por descubrirle? Desde el lugar donde se había refugiado, a menos de 200 pasos de la caleta, Vázquez veía moverse las luces de a bordo y los faroles de los bandidos, que iban de un lado a otro por el faro. Hasta oía a aquella gente hablar en alta voz por su propia lengua. ¿Eran pues compatriotas? ¿Chilenos? ¿Peruanos? ¿Bolivianos? ¿Mexicanos? A las 10 aproximadamente se extinguieron las luces y ningún ruido turbó el silencio de la noche. Sin embargo, Vázquez no podría permanecer en aquel sitio. Cuando amaneciese sería descubierto, y ya sabía la suerte que le esperaba si no lograba ponerse fuera del alcance de aquellos criminales. ¿Hacia qué lado dirigía sus pasos? Tal vez en el interior de la isla se encontrara más en seguridad, pero si ganaba la entrada de la bahía, tal vez pudiera recogerle algún barco que pasara cercano a la costa. Pero bien fuera en el interior o en el litoral, ¿cómo asegurar su existencia hasta el día en que llegase ese relevo? Sus provisiones se agotarían bien pronto, antes de 48 horas. ¿Cómo renovarlas? No tenía con qué pescar ni medio alguno para encender lumbre. Se vería, por lo tanto, precisado a vivir exclusivamente de moluscos. Su energía acabó por sobreponerse a la situación. Era necesario adoptar un partido y lo adoptó inmediatamente. Este fue ganar el litoral del Cabo San Juan para pasar allí la noche. Cuando amaneciera, ya vería qué resolución tomar. Vázquez dejó el lugar desde donde observaba la goleta. No se oía ni el más leve ruido. Sin duda, los malhechores se consideraban completamente seguros en la caleta y no habían establecido guardia a bordo. Vázquez siguió la orilla norte a lo largo del acantilado. No se oía más que el rumor de la marea descendente y de vez en cuando el grito de algún pájaro retrasado que se refugiaba en el nido. Eran las 11 cuando Vázquez se detuvo en la extremidad del cabo. Allí sobre la playa no encontró otro abrigo que una estrecha concavidad donde permaneció hasta el amanecer. Antes que el sol hubiese iluminado el horizonte, Vázquez descendió hasta la orilla y miró si alguien venía de la parte del faro. Todo el litoral estaba desierto, no se mostraba ninguna embarcación,
Aunque la tripulación del Maule tuviera dos a su disposición, el bote de la goleta y la chalupa afecta al servicio del faro. Ningún barco aparecía en alta mar. Vázquez pensó cuán peligrosa sería la navegación en aquellos parajes. Ahora que el faro no funcionaba, los barcos no podrían fijar su posición. En la esperanza de la luz del faro, harían rumbo al oeste con toda tranquilidad, sin sospechar el riesgo de estrellarse en la terrible costa comprendida entre el Cabo San Juan y la Punta Several. «Esos miserables han apagado el faro», exclamó Vázquez, «y puesto que les interesa que no alumbre, seguramente no volverán a encenderlo más». Era efectivamente una circunstancia muy grave, la existencia del faro, y tiende a provocar los siniestros, de los que los malhechores podrían aprovecharse todavía durante su escala. Vázquez, sentado en una roca, reflexionaba todo lo que había pasado la víspera. Miraba también si la corriente arrastraba los cuerpos de sus infortunados camaradas. No, el reflujo había hecho ya su obra, y los pobres cuerpos dormían ya en su eterno sueño en las profundidades del mar. La situación se le ofrecía en toda su espantosa realidad. ¿Qué podía hacer? Nada más que esperar el regreso del Santa Fe. Pero faltaba todavía 2 meses largos para que el aviso se presentara en la entrada de la bahía. Aún admitiendo que Vázquez lograse sustraerse a las investigaciones de los criminales, ¿cómo iba a proveer su subsistencia? Un abrigo lo encontraba en cualquier parte, puesto que el estirio duraría hasta la época del relevo. Pero si hubiese sido en pleno invierno, Vázquez no hubiera podido resistir los rigores de la temperatura, que hacía descender el termómetro a 30 y 40 grados bajo cero. Hubiérase muerto de frío antes que de hambre. Vázquez se puso inmediatamente en búsqueda de un refugio. Los piratas sabían ya seguramente que eran 3 los torreros del faro, y no había duda que tratarían de apoderarse a toda costa del que se les había escapado, y no tardarían en buscarle por los alrededores del Cabo San Juan. Vázquez fue absolutamente dueño de sí. La desesperación no había logrado apoderarse de su bien templado carácter. Después de algunas pesquisas, logró descubrir una estrecha concavidad cerca del ángulo que el acantilado formaba en la playa del Cabo San Juan. Una arena fina cubrió el suelo, que estaba fuera del alcance de las más altas mareas y no recibía directamente el azote del aire. Vázquez penetró en esta cavidad, donde depositó los objetos que había podido llevar consigo y las escasas provisiones contenidas en el saco. Un arroyo, alimentado por el de hielo, le aseguraba el agua necesaria para apagar la sed. Vázquez comió un poco para reponer sus fuerzas, y cuando se disponía a salir para observar, oyó un ruido a corta distancia. «¡Son ellos!», se dijo, acercándose a la pared de manera que pudiera ver sin ser visto, pero en dirección a la bahía. Un bote, tripulado por 4 hombres, descendía hacia donde él estaba. 2 remaban en proa, los otros 2, uno de los cuales tenía el timón, iba a popa. Era el bote de la goleta y no la chalupa del faro. «¿Qué vienen a hacer?», se preguntó Vázquez. «¿Estarán buscándome? Estos miserables conocen ya la bahía y no es la primera vez que ponen el pie en la isla. No es para visitar la costa para lo que vienen hacia aquí. ¿Qué objeto se proponen si no es apoderarse de mí?». Vázquez observó a aquellos hombres. A su juicio, el que gobernaba el bote, el de más edad de los 4, debía ser el jefe, el capitán de la goleta. No hubiera podido asegurar cuál era su nacionalidad, pero, a juzgar por su tipo, le pareció que pertenecían a la raza española del sur de América. En este momento, el bote se encontraba casi a la entrada de la bahía, a 100 pasos de la infractuosidad en que se ocultaba Vázquez, que no le perdía de vista. El jefe hizo un signo, y los recios se detuvieron, al mismo tiempo que un diestro golpe de barra hizo abordar el bote a la costa. Enseguida desembarcaron los 4 hombres y uno de ellos introdujo el rezón en la arena.
Y entonces he aquí la conversación que llegó al oído de Vázquez. «¿Es aquí?» «Sí». «May, la caverna, 20 pasos antes de dar la vuelta a la punta». «Es una suerte que esta gente del faro no la haya descubierto». «Ni ninguno de los que han trabajado durante 15 meses en la construcción del faro. Estaban muy ocupados para andar en pesquisas. Y luego que la abertura está tan disimulada que hubiera sido muy fácil dar con ella». «Vamos», dijo el jefe. Dos de los compañeros y él remontaron oblicuamente a través de la playa hasta el pie del acantilado. Desde su escondrijo, Vázquez seguía todos sus movimientos, aguzando el oído para no perder palabra. Bajo sus pies crujía la arena de la playa, pero bien pronto cesó el ruido de los pasos y Vázquez no vio más que un hombre yendo y viniendo cerca del bote. «De modo que hay por aquí alguna caverna», se dijo Vázquez. Ya no tenía duda que la goleta llevaba a bordo una banda de piratas establecidos en la isla de los Estados antes de los trabajos. ¿Era allí donde tenían ocultas sus rapiñas? ¿Irían a transportarlas a bordo de la goleta? De pronto le asaltó el pensamiento de que hubiese allí en reserva provisiones, de las que pudiera aprovecharse. Esto fue como un rayo de esperanza. En cuanto el bote regresara a la caleta, saldría de su escondite y buscaría la entrada de la caverna, donde tal vez encontrase víveres bastantes para subsistir hasta que llegase el aviso. Y lo que él desearía entonces, si se aseguraba la existencia por algunas semanas, es que los miserables no pudiesen abandonar la isla. Sí, que estuviesen allí todavía cuando regresara el Santa Fe y que el comandante Lafayette vengara el crimen. ¿Pero se realizarían estos deseos? Bien pensado Vázquez. Se decía que la goleta no debía haber hecho allí escala más que para 2 o 3 días, el tiempo necesario para embarcar todo lo encerrado en la caverna. Luego abandonarían la isla de los Estados sin volver allí jamás. Después de pasar una hora aproximadamente en el interior de la caverna, los 3 hombres reaparecieron y se pasearon por la playa. Vázquez pudo continuar oyendo la conversación que mantenían en voz alta, en la que muy pronto había de sacar provecho. «Vamos, esa buena gente no nos ha desvalijado durante nuestra ausencia. Y cuando la Maulé se haga a la mar, tendrá todo su cargamento y las provisiones necesarias para la travesía. Efectivamente, lo que es con la goleta, no hubiéramos podido asegurar la comida y la bebida hasta las islas del Pacífico. Los imbéciles no han sabido descubrir en 15 meses nuestro escondrijo. Debemos estarles agradecidos. No hubiera valido la pena de atraer los barcos hacia los arrecifes de la isla para luego perder todo el beneficio». Al oír esta conversación, que más de una vez había provocado las risotadas de aquellos miserables, Vázquez, con el corazón lleno de cólera, estuvo tentado más de una vez y arrojarse sobre ellos con el revólver en la mano para meterles una bala en la cabeza, pero se contuvo. Más valía no perder una sílaba de esta conversación. Ya sabía el abominable cometido que estos malhechores habían desempeñado en aquella parte de la isla y no pudo sorprenderle que añadieran: «Ahora que los capitanes vengan a buscar el famoso faro del fin del mundo, ya pueden abrir bien los ojos para verlo. Algunos se estrellarán navegando a ciegas por estos parajes. Yo espero que antes de la partida de la Maule venga 1 o 2 barcos a naufragar en las rocas del Cabo San Juan. Es preciso que carguemos nuestra goleta hasta la borda, ya que el diablo nos lo ha enviado. Y que el diablo hace bien las cosas. Un buen barco que nos llega al Cabo San Bartolomé, sin capitán ni marineros, de los que desde luego nos hubiéramos desembarazado». «¿Y ahora, Congret?», preguntó uno de los hombres, «¿qué vamos a hacer?». «Volver a la Maule, Carcante», contestó el jefe de la banda. «¿No empezamos ya a desocupar la caverna? Antes es necesario reparar las averías de la goleta». «Entonces», dijo Carcante, «¿llevamos en el bote algunos útiles?». «Vargas encontrará aquí todo lo que le haga falta». «Oye, Congret»,
añadió Carcante. No hay que olvidar que eran 3 los torreros del Faro y que uno de ellos se nos ha escapado. Eso no me preocupa. Antes de 2 días se habrá muerto de hambre. Cerremos la entrada de la caverna. Es fastidioso que tengamos que reparar averías. De no ser por esto, mañana mismo hubiéramos podido zarpar. También es verdad que durante la escala pudiera muy bien suceder que algún barco fuera a estrellarse contra la costa sin que nos tomáramos el trabajo de atraerlo, y lo que se perdiera para él no sería perdido para nosotros. Congred y sus compañeros volvieron a entrar a la caverna, saliendo poco después con útiles de carpintero, cordajes y piezas de madera. Después de tomar la precaución de interceptar la entrada, se embarcaron en el bote, que a impulsos de sus remos no tardó en desaparecer tras de la punta. Cuando no hubo peligro que le vieran, Vázquez volvió a la playa. Ahora sabía ya todo lo que necesitaba, entre ellos 2 cosas importantes. La primera, que podía proporcionarse provisiones en cantidad suficiente para algunas semanas. La segunda, que la goleta tenía averías, cuya reparación exigiría 15 días más tal vez, pero no el tiempo suficiente para que estuviese allí todavía cuando regresara el aviso. En cuanto a retrasar su salida, una vez listo para hacerse a la mar, no había ni que soñarlo. Si algún barco pasaba a corta distancia del Cabo San Juan, él le haría señales, y si fuera preciso, se arrojaría al agua para llegar a bordo nadando. Luego pondría al capitán al corriente de la situación, y si el barco tenía una tripulación bastante numerosa, tal vez se deshiciese a apoderarse de la goleta. Si los malhechores huían hacia el interior de la isla, abandonarla sería imposible para ellos. Y al regreso, el Santa Fe, el comandante Lafayette, sabría apoderarse de aquellos bandidos y destruirlos hasta que no quedase uno. Pero, ¿aparecería algún barco por las proximidades del Cabo San Juan? ¿Y acaso que así sucediera, vería las señales que le hiciesen desde la costa? Respecto a su seguridad personal, aunque Congred sabía la existencia de un tercer torrero, Vázquez no se preocupaba, convencido que sabría sustraer a las pesquisas. Lo esencial era saber si podría asegurar su manutención hasta la llegada del aviso, y se dirigió sin pérdida de tiempo a la caverna. Bueno amigos, hasta aquí llegó el capítulo 7 de este libro, El Faro del Fin del Mundo, de Julio Verne. En YouTube me encuentran como Deporte y Cultura JB, en Spotify como Leer para Viajar, también me encuentran como Leer para Viajar en Facebook, y en Instagram como Leer para Viajar, solo al final se le agrega una R más. Gracias por escucharme, recuerde darle me gusta a los audios y compartir para llegarle a más personas. Gracias y hasta la próxima.